I would like. He's gonna be like Nancy Pelosi. So many the music life of the Basque country, and only in the past, but we have to look at the future. About our project connected with Elcano, and then I give you the work assistance. No, it's me explaining the details of the project, and then I'll give you. Joel, Mera, y me falta. Tienes los nombres. Falta. ¿Dónde está? Baina, tapatu gabe, behar dugu, hola. I think this is the first time we've had so many Basque composers. Estamos aquí para presentar un proyecto. Gracias por venir. Y luego contaremos por qué es importante que el gerente de la Coral de Bilbao esté aquí y que nos acompañe. Que yo le decía, preparamos una gran obra sobre el canon, ¿qué crees? Y por lo tanto, al final la selección que hizo Robert, parte de la orquesta, sino la Coral de Bilbao. Hemos querido que para este arranque, a continuación, tendremos a Mikel Urquiza, al que le hemos sugerido a casa como propuesta. Siempre hablo de sugerencia, de propuesta, porque el viaje. Creemos que se trata de un proyecto audaz, desconocido, atrevido y apasionante. Pero creemos que estos cuatro componentes serán los... I hope you're excited about this project. This has been quite a bit of work on the part of everybody at the Euskadiko Orchestra and Oriol. The moment that I was asked to be the music director of this orchestra, it was already said to me, and people may remember 2 years ago I was asked, well, what composers will you present? And I said, I can't tell you because I don't know them yet. Should be doing in this, with this orchestra in this country. But always true to in my artistic mind and my heart, Oriol knows the journey we start on, but we know we go on it, and we do not know how the journey... ¿Se oye? Bueno, muchas gracias, Oriol, Robert. Muchísimas gracias por confiar en mí y por el encargo. Más conocida, ¿no? El que se llevó todas las medallas, pero entre los 18 marineros que regresaron de esta aventura. Con vosotros, pero también la invitación a escribir, a trabajar con la orquesta. Que corresponde, la parte del viaje que corresponde a la pieza que escribiré. Recogería unas palabras de Robert Treviño anteriores. D'abord, je voudrais remercier Oriol, le gouvernement et Robert Treviño pour l'occasion de créer une œuvre et de solliciter un compositeur. Essayer d'imaginer l'intérieur d'Elcano. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la iniciativa del Gobierno vasco, a la orquesta, de la calidad que tiene la orquesta y, naturalmente, su dirección, que me ha impresionado muchísimo saber que un maestro que no conoce nuestra música o la música que han hecho los compositores vivos haga ese sobreesfuerzo de... Ya intuyendo, conociendo su música, sugerencias del concepto del... La oportunidad también que para nosotros es muy importante crear en este momento, es un buen proyecto. Egunon guztioi. Maestro Treviño, egunon, Oriol, egunon. Bueno, eskerrik beroenak gurekin egotea onartu duzuen eta proiektu honetan gurekin partaide izango zareten Mikel Chamizo, Mikel Urquiza, Joel Mera, Teresa Catalán eta Zuriñegeren Navarrenari.
Eskerrak eman nahi dizkiet baita ere, hemen da nunbaite, Mundubira Fundazioaren zuzendaria, Jon Irurzun, eta gurekin egotekoa zen Bilboko koraleko kudeatzailea, Inigo Alberdi, iristen bada, baina gurekin kontatzen genuen. Nik ez dut aurreratu nahi gaurko ekitaldia, uste dut ez dela hori nire funtzioa, baina bai nahiko nuke bere kontestuan ipini eta esplikatu zer da nau eta zergatik da nau. Guzti honen zaurrera 2018 urtean dago, erakundeok erabaki genuenean Mundubira Fundazioa sortzea, Elkanoren irudia gogoratzeko, bere importantzia azpimarratzeko, eta bere momentuan egin zuten hazainaren ondorioak ezagutarazteko. Eta atzera begiratu genuen, eta galdetu genuen gure buruari, gure aurrekoek zer egin zuten, eta ikusi genuen, 400. urteurrena ospatu zanean, Getarian konkurso publiko bat egin zela, eta monumento bat eraiki zela. Ikusi genuen, 50 urte geroago, 450. urteurrena ospatu zenean, hainbat publikazio egin zirela, bat erreferentziazkoa. Jose Artetxek idatzi zuen Elkanoren biopik esango genioke gaur, biografia moduko liburu bat. Eta gure buruari galdetu genuen, eta guk zer egingo dugu? Eta kultura eta hizkuntza politika sailetik pentsatu genuen gure obligazioa zela zerbait sortzea eta zerbait ondare bezala ustea, 50 urte barru edo mendebete barru atzera begiratzen duten euskaldunek ikus dezaten zer geratu zen mendeurren honen ospakizunetik. Beraz, hainbat ekimen bultzatu nahi ditugu, musikaren arloan, antzerkiaren arloan, artearen arloan, eta ekimen horiek izan behar dute 3 helburu nagusi. Lehenengoa, sorkuntza bultzatzea. Bigarrena, difusioa bultzatzea, bai Elkanorena, baina baita sorkuntza berri hauena, eta 3. ondare bat uztea. Aprobetxatu nahiko nuke hemen dei bat egiteko sortzaileei, enpresei, elkarteei. Uste dugu aukera hon bat dela, norbaitek uste badu, sorkuntzarako euskarri egoki bat izan daitekela, hemen duela 500 urte gertatu zena, munduari buelta emateko aukera hori, artistek eta sortzaileek ikusten badute hor aukera badagoela, konprometitu daitezen ekimen honekin, eta guztion artean ondare hori sortu dezagun eta ustezagun gure ondorekoentzat. Adibidez, atzo loraldia jaialdiak iragarri zuen, martxuan, aurtengo ekitaldian, Elkanori buruzko antzerki obra bat estrenatuko dela, antzerki eta musika bilduko dituena. Formatu txikiko obra bat izango da, herriz-herri eraman daitekeena, eta bere izena izango da Mundubira Elkano Primus. Bertan dira gidailori eta zuzendari lanetan Patxo Telleria eta Carlos Panera. Badakigu baita ere Euskal Barok Ensemble taldea proiektu bat lantzen ari dela, ekainean argia ikusiko duena, eta honen izena soilagoa da, Juan Sebastián Elkano, baina hor geratuko da ondare modura. Eta guzti honi buruz gogoeta egiten ari ginela orkestara jo genuen, eta orkestari planteatu genion, zer egin dezakego Euskadiko orkestatik Mundubira honekin bat egiteko. Eta zuzendari nagusiak Oriolek lehenengo gauza Trebiño Maisuerekin hitz egin zuen, eta harreman horretatik sortu da proiektu berri bat oso berezia, eta benetan eskertu nahi diot Trebiño Maisuari bere nola onartu duen ekimen hau, eta nola lagunduko digun proiektu nik uste dut garrantzitsu hau bultzatzen eta aurrera ateratzen. Beraz, Trebiño jaunaren eta Oriol jaunaren eskutik eta gure musika sortzaileen eskutik sorkuntza bat bultzatuko dugu, sorkuntza horren berri emango dugu, eta ondare bat utziko dugu, datozen urteetan ezagun izan dadin. No me corresponde a mí entrar en los detalles de lo que hoy vamos a presentar, creo que hay gente más competente que yo para hacerlo, pero sí me corresponde situar en su contexto la iniciativa que hoy presentamos. Cuando el pasado año las instituciones vascas creamos la Fundación Mundubira para conmemorar la primera vuelta al mundo y recordar el personaje de Elkano, nos preguntamos qué podemos hacer y empezamos por mirar atrás. Y vimos que cuando se conmemoró el 4º centenario, en Getaria, hubo un concurso público y se edificó un monumento que allí permanece como recuerdo de aquel 400 aniversario. En el 450 hubo múltiples iniciativas y han quedado obras yo creo que de referencia, como es la biografía que sobre Elkano escribió José de Arteche.
Por lo tanto, cuando nos planteamos qué hacer, pensamos en que a nosotros, especialmente al Departamento de Cultura y Política Lingüística, le correspondía en esta iniciativa favorecer la creatividad y la creación, favorecer la difusión del Elcano y de su momento, y también dejar un legado, dejar una herencia o un patrimonio para que los vascos de las siguientes generaciones recuerden quién fue Elcano y qué hicimos los vascos que por aquí hemos pasado antes. Ayer el Festival Loral Día de Bilbao anunció que en marzo se estrenará una obra de teatro de pequeño formato que se titula, es una obra creada en euskera y se titula Mundu bira Elcano Primus. Combina teatro y música, se estrenará dentro del Loral Día y después podrá recorrer los diferentes teatros de Euskal Herria para hablar de aquella gesta. Sabemos también que Euskal Baroque Ensemble tiene entre manos un proyecto musical que va a rememorar musicalmente aquella época. Y pensando en qué más podíamos hacer, nos dirigimos a la orquesta y nos encontramos con una estupenda acogida por parte del director general y de su director titular, el maestro Treviño, que entendieron perfectamente lo que nos proponíamos y nos ofrecieron la posibilidad de, en colaboración con unos destacados creadores musicales vascos, crear nuevas obras, difundir la música que creen y la figura del Elcano y dejar un patrimonio para que los vascos y las vascas de las próximas generaciones pues puedan rememorar todo lo que sucedió hace 500 años. Es así como surge este proyecto que ahora ellos, con más competencia y con más detalle que yo, explicarán. Creo que es un buen momento también para hacer una invitación a todos los creadores, a todos los artistas del país, para que desde cualquier ámbito, puede ser el de la literatura, el del teatro, las artes escénicas, la música o la literatura, podamos abordar proyectos de creación que nos permitan ahondar en ese objetivo que nos hemos propuesto. Creo que todas las convocatorias públicas de ayudas que tenemos en esos diferentes sectores son pues, un buen cauce para dirigir estos proyectos creativos. Y para terminar, quiero agradecer de verdad al maestro Treviño la forma en que entendió lo que nos proponíamos y la forma en que se ha comprometido con este proyecto. I would like to finish by thanking Maestro Treviño, because with your attitude and your involvement in this project, I think we'll get something important for us. We are convinced that it's going to be an important contribution to our heritage, to our identity, and I will mark a signal about our history. Thank you for everything, Maestro Treviño.